El otro día, yo creo que esto sí os lo conté un poco básicamente, cómo hay dos perspectivas básicas para entender el empleo público, una perspectiva más objetiva y una perspectiva más subjetiva, y que ambas tienen consecuencias jurídicas importantes. ¿Por qué? La perspectiva objetiva lo que viene a decir es que los recursos humanos, los empleados públicos son los recursos humanos de la administración y por tanto es un instrumento organizativo. Es el elemento humano de una organización administrativa, una administración pública. Entonces, bueno, pues hay una serie de instrumentos propios del empleo público, como las relaciones de puesto de trabajo, la oferta de empleo público, las convocatorias de concursos. Todo esto son instrumentos de reclutamiento, de dirección, de organización funcional de los empleados públicos, y esto es, digamos, la perspectiva más objetiva, más organizativa, propia del empleo público. Pero junto a eso, claro, los empleados públicos son personas que prestan sus servicios, su fuerza de trabajo a una organización que les emplea para ello y que les retribuye por ello. Entonces, ahí se traba también una relación que es una relación jurídica propiamente, digamos, paralela a lo que podría ser una relación jurídico-laboral entre los empleados públicos y la administración que es su empleadora. Por tanto, aquí hay una relación de empleo público, la relación jurídica de empleo público, es decir, aquella relación en la que hay derechos y deberes por parte del empleador, en este caso una administración pública, y por parte de el empleado, que puede ser un funcionario, personal laboral, ahora veremos. Eso tiene una dimensión mucho más subjetiva. Por tanto, aquí vemos cómo el mismo fenómeno del empleo público se puede ver más desde una perspectiva objetiva, como el instrumento de la organización administrativa, o más desde una perspectiva subjetiva, como la relación jurídica que hay entre empleador y empleado público. Bien, esto es importante distinguirlo porque tiene consecuencias, porque no es lo mismo regular la relación jurídica empleador-empleado que regular la organización administrativa focalizándolo en el empleo público. Por ejemplo, los títulos competenciales del Estado son distintos. El Estado tiene mucha más competencia para regular las bases de las relaciones de empleo público, para regular el régimen estatutario de los empleados públicos, que para regular las condiciones objetivas, es decir, la organización del empleo público en cada administración pública. Por ejemplo, cada comunidad autónoma tiene mucha más competencia para regular la organización de sus recursos humanos que para regular las relaciones jurídicas entre empleados públicos y empleadores. Por tanto, vemos cómo, dependiendo de cuál sea la dimensión del empleo público, si es subjetiva o es objetiva, activa una competencia más extensa o más limitada del Estado o de las correspondientes comunidades autónomas e incluso de las administraciones locales. Por ejemplo, si pensamos en una administración local, en un ayuntamiento, en una diputación provincial, el ayuntamiento va a poder regular bastante, o va a tener un margen de regulación sobre las condiciones organizativas del empleo público, sobre sus relaciones de puesto de trabajo. Cada ayuntamiento va a aprobar sus relaciones de puestos de trabajo, los catálogos de puestos de trabajo, la oferta de empleo público. Eso lo va a hacer cada ayuntamiento. En cambio, cada ayuntamiento puede decir muy poco sobre los derechos y deberes de los empleados públicos, porque eso va a venir casi todo regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, que ahora veremos cuál es, o en la regulación de desarrollo de esas bases estatales que aprueba cada comunidad autónoma. Por tanto, en lo objetivo, cada ayuntamiento va a poder hacer bastante, y en cambio en lo subjetivo, cada ayuntamiento va a poder hacer poco. ¿Veis, por tanto, cómo tiene consecuencias competenciales distinguir? Alba, me has quitado la presentación. Un segundo. Tiene sentido distinguir entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la organización del empleo público y el estatuto jurídico de los empleados públicos. No solo en cuanto a título competencial, sino también en cuanto a reserva de ley. El artículo 103.3 de la Constitución reserva a la ley el estatuto de los funcionarios públicos. Dice, claro, no reserva a la ley toda la regulación del empleo público, sino solo todo aquello que tiene que ver con los derechos y los deberes de los funcionarios públicos, hoy diríamos incluso más en general de los empleados públicos. Por tanto, la reserva de ley no es para todo lo que tenga que ver con empleo público, sino para la regulación de los derechos y los deberes de los funcionarios públicos, es decir, aquello que entendemos como el estatuto jurídico de los empleados públicos, o más específicamente de los funcionarios públicos.
Es relevante, por tanto, la distinción. Pasamos de diapositiva. Alba. Vale. Bueno, sobre esa perspectiva, y ahora todavía estoy hablando, fijaos, de empleo público en general, estoy hablando de empleo público en general, ahora veremos las distinciones. ¿Cuál es el sistema normativo? ¿Dónde está regulado el empleo público? Bueno, pues el empleo público está regulado en general por el Estado en su parte básica, es decir, conforme al artículo 149.1.18 de la Constitución, el Estado puede regular las bases de la función pública o en general del empleo público. Una regulación básica, igual que hemos visto que el Estado regula las bases del régimen jurídico y por eso aprueba la ley de régimen jurídico, del sector público, o igual que hemos visto que el Estado puede aprobar el procedimiento, las bases del procedimiento administrativo común y por eso regula la ley de procedimiento administrativo común, la ley 39/2015, también el Estado puede regular las bases del empleo público. Es una competencia que en principio ya digo que es una competencia básica, competencia para dictar las bases del empleo público. A esa legislación básica del Estado va a seguir la legislación de desarrollo de cada comunidad autónoma. Donde hay unas bases, hay un desarrollo que corresponde a las comunidades autónomas. Y ese desarrollo de las bases estatales va a ser de cada comunidad autónoma para el propio empleo público, para los empleados públicos de la correspondiente comunidad autónoma. Por tanto, por ejemplo, la comunidad autónoma de Baleares, de Islas Baleares, tiene una ley de empleo público que desarrolla para los empleados públicos de la comunidad autónoma las bases estatales generales. No todas las comunidades autónomas han aprobado una ley de desarrollo de la legislación estatal, la mayoría sí, pero algunas no. O la ley de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid tiene una ley de función pública de la Comunidad de Madrid que desarrolla las bases estatales sobre función pública en la Comunidad de Madrid. Pero las comunidades autónomas no solo tienen la competencia para dictar las leyes de desarrollo de las bases estatales para sus propios empleados, sino que también no os preocupéis, estoy viendo aquí mensajes en el chat de la reunión, no, tranquilos que estoy bien, o sea, aguanto. No me voy a morir, creo, en esta. Las comunidades autónomas no solamente tienen la competencia para desarrollar las bases estatales para sus propios empleados públicos, sino que también las comunidades autónomas pueden desarrollar las bases estatales para el empleo público de las entidades locales de su territorio. ¿De acuerdo? Por tanto, y esto es lo que lo hace más complejo, la legislación autonómica no solamente es para los empleados públicos autonómicos, sino también la legislación de desarrollo para los empleados públicos de las entidades locales de su territorio. Por tanto, una comunidad autónoma, como de hecho como hace Canarias, como hace Castilla y León, etcétera, etcétera, regulan en sus leyes de empleo público, regulan el régimen de los empleados públicos de la comunidad autónoma y el régimen de los empleados públicos de los ayuntamientos en el territorio de la comunidad autónoma. Por tanto, el desarrollo de las bases estatales es tanto para los empleados públicos de la propia comunidad autónoma como para los empleados públicos de las entidades locales de la comunidad autónoma. Vale. Y luego vendrían cada administración local. Claro, cada administración local, cada ayuntamiento, cada diputación provincial, cada consejo comarcal en Cataluña o Aragón, cada cabildo en Canarias, cada consejo insular en Baleares. Esas administraciones locales tienen poder de autoorganización y pueden complementar, detallar las normas autonómicas que a su vez desarrollan las bases estatales. Por ejemplo, todos los ayuntamientos suelen tener, o casi todos los ayuntamientos tienen un reglamento de personal. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene su propio reglamento de personal. ¿Qué hace el reglamento de personal? El reglamento de personal del Ayuntamiento de Madrid desarrolla, complementa para los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid las leyes autonómicas o, si no las hay, en donde no hay una norma autonómica, la legislación básica
del empleo público. Por tanto, vemos como hay tres niveles. El Estado siempre va a fijar las bases, cada comunidad autónoma va a poder desarrollar esas bases para los empleados públicos de la propia comunidad autónoma y para los empleados públicos de las entidades locales en el territorio de la comunidad autónoma, y luego cada entidad local va a poder regular por sus reglamentos de personal las particularidades, los detalles de los empleados públicos de ese municipio o de esa provincia o de esa comarca en el marco de la legislación autonómica y, por tanto, también en el marco de la legislación básica estatal. Bien, si eso está claro, solo faltaría ya una cosa por entender, y es, bueno, hemos dicho que el Estado fija las bases del régimen jurídico de todos los empleados públicos y que luego el desarrollo lo van a hacer las comunidades autónomas e incluso, en un tercer nivel, cada una de las administraciones locales para sí mismas. Pero ¿quién va a regular quién va a desarrollar el régimen, quién va a desarrollar las bases que dicta el Estado cuando se trata justamente de los empleados de la Administración General del Estado? Es decir, tenemos muy claro que cada comunidad autónoma va a desarrollar las bases estatales. Pero ¿quién desarrolla las bases estatales cuando de lo que se trata es de la propia Administración General del Estado? De los funcionarios y laborales de la propia Administración General del Estado. Bueno, pues en ese caso, las bases generales que dicta el Estado, en lo que ahora veremos que es el Estatuto Básico del Empleado Público, las va a complementar el propio Estado. Por tanto, para los empleados públicos del Estado, el Estado dicta dos tipos de leyes. Unas básicas, que son para todos, y otras solo para los empleados públicos del Estado, de la propia Administración General del Estado. Vemos, por tanto, cómo para los empleados públicos de la Administración estatal rigen las bases estatales, que son para todos, y el desarrollo de las bases estatales, que en este caso las tiene que hacer el propio Estado porque no queda otro que las haga el propio Estado. Bueno, esto es lo que intento contar en este esquema. ¿Está entendido o tenéis alguna duda? Yo solo tengo la duda, entonces las comunidades autónomas no pueden dictar las bases para los empleados públicos de las entidades locales. No, las bases solamente las va a poder dictar el Estado. Vale. Siempre que oigas la palabra básico, siempre es una competencia estatal. Las bases siempre el Estado, y las comunidades autónomas van a desarrollar esas bases bien para sus propios empleados, bien para los empleados locales. Vale, gracias. Pásame de diapositiva, Alba. Bueno, ahora vamos a ver justamente vamos a entrar ya a una cosa que ya es del régimen jurídico de los empleados públicos, pero que es capital, que es ver la tipología de empleados públicos, porque vamos a ver que tienen regímenes jurídicos muy diferenciados. Y entonces ya entramos en el Estatuto Básico del Empleado Público, que justamente el Estatuto Básico del Empleado Público, que es de 2015, el Estatuto Básico del Empleado Público es la ley básica estatal que regula a todos los empleados públicos. Por tanto, el Estatuto Básico del Empleado Público regula a todos los empleados públicos, pero solo con carácter básico. Bien, y una de las normas básicas que contiene este Estatuto Básico del Empleado Público, que dicta el Estado, que aprueba el Estado, es la diferenciación, la distinción entre varios tipos de empleados públicos, cuyo régimen jurídico va a ser bastante distinto. Y aquí se distingue entre funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal eventual, personal directivo y personal laboral. Pásame, Alba, porque creo que ahora ya vienen las diapositivas que van concretando esto. Vale. Bueno. Ahora vuelvo sobre... O sea, esto es una de las normas que contienen, ahora la voy a desarrollar, pero echaba en falta esta diapositiva, efectivamente, que es donde ya se va viendo el esquema que había expuesto antes de los distintos niveles de regulación, cómo se van concretando en concretas leyes. Aquí es justamente donde aparecen ya las concretas leyes, que son la concreción de esos títulos competenciales que os he descrito anteriormente. La legislación estatal. ¿Qué contiene la legislación estatal? Hemos dicho que la legislación estatal dicta las bases de todo el empleo público, pero para la propia administración del Estado no solo dicta las bases, sino también el propio desarrollo de las bases. Pues bien, el Estado dicta las bases de todo el empleo público a través del Real Decreto Ley
Real Decreto Legislativo, es un decreto legislativo, es un texto articulado, es un texto refundido, el texto refundido que aprueba el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, del empleado público, que es el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Ahí están las bases del empleo público de todas las administraciones públicas. Pero también hay algunas otras leyes que complementan esa regulación básica, que también son básicas, como por ejemplo la Ley 53/1984, que es el régimen de incompatibilidades, también es básica y por tanto para todas las administraciones públicas. Bien, luego el Estado también dicta, además de esas normas básicas para todos los empleados públicos, dicta también algunas normas ya no básicas, sino detalladas de desarrollo para la propia Administración General del Estado, como son la Ley de Funcionarios Civiles, que en realidad es de 1964, pero como es una ley detallada, hace las veces de desarrollo de la legislación básica estatal. Por tanto, en la legislación básica estatal, en el Estatuto Básico del Empleado Público, no está todo. Y por tanto, ¿dónde están regulado con más detalle aquellas cosas que no están en la ley básica estatal, en el Estatuto Básico del Empleado Público? Pues en relación con los empleados del Estado hay que ir a la Ley de Funcionarios Civiles, que todavía es la de 1964. Es una ley, por tanto, de la dictadura, pero que está todavía vigente porque todavía no ha sido derogada por ninguna ley, no ha sido por completo derogada por ninguna ley estatal posterior. Una parte de la Ley de Funcionarios Civiles sí está derogada. Claro, la Ley de Funcionarios Civiles tenía cosas tan hoy ya superadas, como es el movimiento nacional, como determinados deberes que hoy serían absolutamente antidemocráticos, que han quedado derogados o bien por la Constitución misma o bien por el Estatuto Básico del Empleado Público. Pero hay otras cosas en la Ley de Funcionarios Civiles de 1964 que todavía no han sido derogadas por nadie, por permutas de funcionarios, algunos permisos de funcionarios, todavía están ahí, por tanto, todavía la Ley de Funcionarios Civiles es aplicable. Por ejemplo, también en materia de sanciones de funcionarios, todavía rigen en algunas cosas la Ley de Funcionarios Civiles de 1964 en aquello que no se oponga al Estatuto Básico del Empleado Público de 2015. Y también hay una ley, que en este caso es una ley parcial, que se dictó en 1984, la Ley de Reforma de la Función Pública, que todavía está vigente, que derogó una parte de la Ley de Funcionarios Civiles de 1964 y que es una regulación que todavía no ha sido derogada por ninguna ley del Estado y por tanto sigue vigente en parte la Ley de Función Pública de 1984, pero solo, obvio, para la Administración General del Estado. Por tanto, en la Administración General del Estado rigen las normas básicas estatales, es decir, el Estatuto Básico del Empleado Público de 2015 y algunas otras normas complementarias básicas dictadas por el Estado, como la Ley 53/1984 de incompatibilidades de los funcionarios. Pero también para la Administración General del Estado rigen parcialmente, en lo que no está derogada, la Ley de Funcionarios Civiles de 1964 y también en lo que no ha sido derogado por el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Reforma de la Función Pública de 1984. No voy a liarlo más. La legislación estatal es esta, porque hay otra cosa que no quiero liaros. Legislación autonómica. Bueno, pues cada comunidad autónoma ha dictado, como decía antes, su propia ley de función pública o de empleo público en desarrollo de la ley básica estatal y ha dictado a veces también una regulación de desarrollo para las administraciones locales en el territorio de la comunidad autónoma. Y luego vendrían las normas, los reglamentos de personal dictados por cada una de las entidades locales. Pásame adelante y si no, pásame adelante. Vale. Pásame dos atrás, Alba, para recuperar una cosa. Gracias. Lo estás haciendo muy bien. Os decía que entre las normas básicas del Estatuto Básico del Empleado Público, lo que hace el Estatuto Básico es que distingue para el conjunto de las administraciones públicas, distingue varios tipos de empleados públicos. Los funcionarios de carrera o interinos, el llamado personal eventual, el llamado personal directivo y el llamado personal laboral. Y ahora pasamos a dos más adelante. Vale. Uno de los tipos de empleados públicos digo que son los laborales.
el personal laboral, que está regulado muy básicamente en el artículo 7 del Estatuto Básico del Empleado Público. Bien, el personal laboral de las administraciones públicas, es decir, el personal que no es funcionario, que se rige por un contrato laboral, que tiene un contrato laboral con una administración pública, se rige por, 1, los preceptos comunes a todos los empleados públicos del Estatuto Básico del Empleado Público. Es decir, el Estatuto Básico del Empleado Público tiene una parte de sus normas que se refieren a todos los empleados públicos de todas las administraciones públicas y incluye en ello a los laborales, a los funcionarios, a los eventuales y al personal directivo. Por tanto, hay una parte del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015 que se aplica también al personal laboral, pero no es la mayor parte del Estatuto Básico del Empleado Público. El Estatuto Básico del Empleado Público se aplica solo en una parte que no es muy grande, tampoco es que sea pequeña, pero vamos a hablar de 1/3 a lo mejor del Estatuto Básico del Empleado Público, se aplica a todos los empleados públicos y por tanto también al personal laboral. Por ejemplo, para negociación de condiciones de trabajo, por ejemplo, en el régimen disciplinario, ahí el Estatuto Básico de Empleado Público contiene normas que son comunes para todos los empleados públicos y por tanto, tanto para los funcionarios como para el personal laboral. En lo que no esté regulado específicamente, en lo que no esté regulado para los laborales en el Estatuto Básico del Empleado Público, se va a aplicar el Estatuto de los Trabajadores, es decir, el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores de 2015, que es el régimen jurídico común de todos los trabajadores, el que regula los contratos de trabajo, la prestación de trabajo, es decir, el régimen jurídico común del trabajo está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, que coincide que también es de 2015, y por tanto, en lo que no esté expresamente regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, aplicable a los laborales, se les va a aplicar el Estatuto de los Trabajadores. Y el Estatuto de los Trabajadores, como sabéis, remite en gran medida a los convenios colectivos. Es decir, el Estatuto de los Trabajadores regula una parte de las condiciones de trabajo y en otras dice esto se regulará, pues detalles, o sea, cuestiones de salario, jornada de trabajo, horarios, permisos, todo eso, vacaciones, en gran medida está remitido por el Estatuto de los Trabajadores a los convenios colectivos que rijan en cada sector, franja, tipo de trabajadores, etcétera, etcétera. Por tanto, el esquema normativo para el personal laboral, es decir, el personal que no es funcionario, que tiene un contrato de trabajo con su administración pública, es en lo que esté regulado expresamente en el Estatuto Básico de los del Empleado Público, se aplica eso. En lo que no esté específicamente regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto de los Trabajadores. Y el Estatuto de los Trabajadores sabemos que remite en muchas materias a los convenios colectivos que tienen eficacia normativa y que ya regulan por clases, categorías de trabajadores, por empresas, por sectores, es decir, hay muchos tipos de convenios colectivos, generales, de franja, etcétera, etcétera. Bueno, si os dais cuenta, aquí hay una singularidad y es que no hay legislación autonómica. ¿Por qué? Porque fijaos la importancia. El Estado regula las bases de todo el empleo público y por tanto puede regular bases aplicables a los laborales, pero en materia de de contratos de trabajo, en régimen laboral, la competencia es exclusiva del Estado. Por tanto, el Estado dicta en exclusiva las condiciones de trabajo en España. Las condiciones de trabajo en España es una competencia exclusiva del Estado y esa competencia exclusiva se plasma en el Estatuto Básico, en el Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, el Estatuto de los Trabajadores no es una norma básica del Estado, sino que es una norma plena del Estado, porque se expresa una competencia legislativa exclusiva del Estado. Eso significa que el régimen de los laborales, del personal laboral al servicio de una administración pública, no está regulado nunca por la legislación autonómica. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas no tienen competencia sobre el personal laboral, solo tienen competencia sobre funcionarios. Y en esa medida, las comunidades autónomas no hacen como con los funcionarios que dictan leyes de desarrollo de las bases estatales sobre empleo público
aplicables a los laborales, sino que las comunidades autónomas no tienen competencias propias para regular el régimen de las condiciones de trabajo del personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Veis, por tanto, cómo incluso el sistema de fuentes es distinto para los funcionarios. Echa para atrás la diapositiva, Alba. Fijaos, la siguiente, esta. Fijaos cómo para los funcionarios, personal eventual y personal directivo, pero sobre todo los más importantes, los funcionarios, aquí hay legislación estatal, legislación autonómica y normativa local, ¿vale? Para los funcionarios sí que hay posibilidad de legislación autonómica que desarrolla las bases estatales de los funcionarios. En cambio, pasamos, para los laborales está el Estatuto Básico del Empleado Público, que dicta el Estado con carácter básico para todos los empleados públicos. Está el Estatuto de los Trabajadores, que dicta el Estado con carácter exclusivo para todos los trabajadores, incluidos los del sector público, y luego están los convenios colectivos. No hay espacio para la legislación autonómica. Fijaos que hasta eso cambia, que el sistema de fuentes es distinto para los funcionarios de la administración pública y para los laborales de la administración pública, ¿vale? Seguimos de siguiente. Bueno, hemos visto cómo el Estatuto Básico del Empleado Público distingue entre funcionarios de carrera e interinos, laborales, personal eventual y personal directivo. Vamos con los distintos tipos. Los funcionarios, los funcionarios son en el Estado la mayoría, bueno, la mayoría en el Estado aproximadamente pueden estar en el 70% de los empleados públicos de la administración del Estado son funcionarios. En las comunidades autónomas son muchos menos, pueden ser a lo mejor el 50 y tantos por ciento o 60%. En cambio, por ejemplo, en las administraciones locales la mayoría es empleo contratado. La mayoría en las administraciones locales es personal laboral y ahí tienen menos funcionarios que laborales. Eso tiene mucho que ver con el tipo de función. Cuanto más prestacional es la función de una administración pública, más contrata gente. Cuanto más de autoridad, más funcionarios tiene. Y el Estado, por ejemplo, tiene muchos funcionarios porque tiene a los militares, tiene a los policías, tiene a los jueces. Es decir, el Estado es donde está más poder de autoridad y ese poder de autoridad normalmente es a través de funcionarios. Las administraciones locales tienen muchas más actividades prestacionales, tienen obras, tienen servicios y para eso contratan en régimen laboral mucha más gente. Bueno, vamos con lo primero, los funcionarios. Los funcionarios pueden ser de carrera o interinos. ¿Qué es un funcionario de carrera? El funcionario de carrera es el empleado público que no es contratado. Un funcionario, aunque yo sé que en ciencia política os hablan siempre de los contratados, de la persona que contrata la administración, olvidaos de esto, los funcionarios no tienen un contrato. Los funcionarios, su régimen jurídico no es de contrato, sino es lo que se llama un régimen estatutario, es decir, se entra en este régimen jurídico por un nombramiento, no por un contrato. Yo soy funcionario, por ejemplo, como catedrático de Derecho Administrativo del Cuerpo de Catedráticos de Derecho Administrativo, yo soy de catedráticos de universidad, yo soy funcionario. Esto significa que yo no tengo un contrato con la administración, yo tengo un nombramiento, a mí se me nombró funcionario y desde ese momento tengo una relación permanente de servicios, yo no soy despedible, mi vinculación es permanente, de servicios profesionales permanentes, pero también es verdad que yo no tengo unas condiciones de trabajo pactadas a través de un contrato de trabajo, ni siquiera fijadas a través de un convenio colectivo, que es lo propio de la relación laboral. Mis condiciones de trabajo no son individuales, sino que son condiciones de trabajo reguladas normativamente a través de un estatuto jurídico, es decir, un estatuto normativo, un régimen jurídico objetivo que fija unilateralmente, en este caso, el Estado o la comunidad autónoma de acuerdo con las funciones de cada uno. De manera que yo no pacto condiciones de trabajo, ni tampoco hay ningún convenio colectivo en el que pacte mis condiciones de trabajo. Mis condiciones de trabajo están impuestas unilateralmente, normativamente, pero unilateralmente por el Estado o la comunidad autónoma. Por tanto, mi salario no viene de ningún acuerdo, ni individual ni colectivo. Mi salario viene determinado por ley, o normativamente de acuerdo con la ley, en la ley de presupuestos. Mis condiciones de trabajo no vienen pactadas en ningún aspecto por nadie, son
vienen impuestas. Bueno, esto es lo propio de un funcionario. Un funcionario tiene algunos privilegios y es como uno de los privilegios que en realidad está pensado no tanto para privilegiar a los funcionarios, sino para favorecer al servicio público. Uno de ellos es que la función es permanente. Yo no soy despedible, ¿eh? Ya se puede hundir España con el COVID, que yo voy a seguir ahí. Lo que pasa es que a mí me pueden bajar el salario, cosa que no se puede hacer con los laborales, por ejemplo, en principio, ¿eh? Mi salario, ahora cuando acabe la crisis, es evidente que me pasará lo mismo que me pasó cuando la crisis económica en 2008, que mi salario se reducirá en un 5%, en un 10%, en un 15%, depende cómo sea la magnitud de la crisis económica, y a mí me mandarán trabajar más o trabajar menos, ¿eh? Y yo no puedo oponerme, es decir, yo estoy en una relación de servicio, en una relación jerárquica, en una relación, mi régimen jurídico es estatutario, eso es lo que la expresión que utilizamos, la relación jurídica estatutaria, por tanto, mis condiciones de trabajo no las elijo yo soy permanente, pero a mí se me imponen. Por tanto, me bajarán seguramente el salario, me subirán las horas de trabajo y yo tengo muy poco que decir en eso porque yo formo parte de la administración. Fijaos cómo esa magia que veníamos antes con las relaciones, la relación especial de sujeción, cuando se la explicaba a Asier, ¿no? En una relación especial de sujeción, lo que hay es personas que forman parte de la administración, es decir, que son parte de la administración, que están incrustadas en la administración y por tanto su posición es de sujeción, decíamos, de una posición de relación de sujeción especial. Pues aquí se ve muy claro con los funcionarios. Los funcionarios son parte de la administración y como son parte de la administración no negocian, no tienen una posición de dominio. Bueno, otra cosa es que haya sindicatos dentro de la administración pública que pueden representar los intereses de los trabajadores, pero no es lo mismo que una negociación colectiva, es algo distinto, ¿eh? Nosotros somos funcionarios, ejercemos poder público y en la medida en que ejercemos poder público, nuestra posición no es la de una persona como un empleado laboral que tiene una posición negociadora, que puede fijar las condiciones de su contrato de trabajo, nosotros no, ¿eh? Pero también tiene la parte, digamos, estatutaria de que tenemos una relación de servicios permanente, pero tiene la parte, digamos, negativa de que no colaboramos, no participamos en la fijación de nuestras condiciones de trabajo. Y tenemos una serie de funciones reservadas. Los funcionarios tenemos unas funciones reservadas que solo pueden ser ejercidas por funcionarios, que son los que dice el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, que son funciones de autoridad. Las funciones de autoridad, no es fácil saber qué es una función de autoridad, pero donde haya una función de autoridad solo la pueden ejercer funcionarios. Desde luego hay algunas que están muy claras. Función de autoridad, la policía ejerce funciones típicamente de autoridad. La policía ejerce autoridad cuando ejerce poder público, cuando ejerce la coacción, cuando detiene, cuando ordena. Eso es una función típicamente de autoridad, pero también yo ejerzo algunas funciones de autoridad, la función de calificar y determinar, por tanto, consecuencias jurídicas unilateralmente para los estudiantes a través de mis calificaciones. Eso es una función de autoridad, porque de eso depende consecuencias jurídicas de pasar de curso, de no pasar de curso, de obtener una titulación pública o no tenerla, una titulación oficial. Por tanto, en la medida en que se ejercen algunas funciones de autoridad, algunas funciones pueden estar reservadas. Y en nuestro sistema de acceso no es por contrato, o sea, no es por libre elección de un contratista, como es propio del régimen de los laborales, sino que lo hacemos, un funcionario entra a formar parte de la función pública, entra en el estatuto jurídico funcionarial a través de una selección objetiva mediante una oposición. Las oposiciones, o en su caso los concursos, aunque fundamentalmente las oposiciones, que es el régimen preferente, es un sistema de selección objetivo basado en mérito y capacidad. Por tanto, la Administración no puede elegir con libertad a quién cree que pueden ser sus mejores funcionarios, sino que tiene que elegir por un procedimiento selectivo en condiciones de competitividad para mostrar la mejor capacidad y mérito de cada uno de los posibles de los candidatos a ser funcionario. Por tanto, este es el régimen de un funcionario de carrera. Hay funciones reservadas, todas las de autoridad. La selección es objetiva, no es libre, basada en procedimientos de mérito y basados en el mérito y la capacidad, objetivos y libres en igualdad de condiciones para todos los posibles candidatos, y la relación de servicios es estatutaria, no se determina por un contrato de trabajo ni por un convenio colectivo, sino que se determina normativamente por la propia Administración, oyendo más o menos a los representantes de los funcionarios, pero se determina unilateralmente por la Administración
y con carácter normativo, por tanto no a través de un acuerdo, sino a través de una norma que fija las condiciones de trabajo. Bueno, este es el modelo de los funcionarios de carrera. Los funcionarios interinos tienen todo eso, es decir, los funcionarios interinos son funcionarios, pero no son permanentes, porque los funcionarios interinos lo son solamente para cubrir transitoriamente una situación de necesidad o urgencia. Por ejemplo, cuando una mujer da a luz y por tanto entra en un régimen de excedencia voluntaria, ese puesto de trabajo queda vacante transitoriamente durante los 4 meses que tenga las 16 semanas, ¿no? 16 semanas que son que puede estar una mujer de baja por maternidad, el sistema especial de excedencia por maternidad de hijos, durante ese tiempo de excedencia por maternidad, o en su caso también los varones por hijos, no por maternidad, sino en este caso por paternidad, hay un tiempo ahí que están de excedencia retribuida, y durante ese tiempo de excedencia ese puesto de trabajo queda vacante y hay que desempeñarlo por alguien. Bueno, pues se puede nombrar durante un tiempo, pero es un nombramiento, se nombra durante ese tiempo a una persona para que transitoriamente, por razones de necesidad, realice las funciones propias de ese puesto de trabajo y tiene la misma retribución que correspondería a ese puesto de trabajo. Por tanto, en principio, todo lo que sea retribuciones por el puesto de trabajo, no por las condiciones personales, sino por el puesto de trabajo que desempeña, le corresponden a ese funcionario interino. Lo que pasa es que cuando se acabe la situación de necesidad, esa persona cesa en el puesto de trabajo, y ahora, bueno, eso no os voy a complicar la vida, pero hay un cierto debate jurídico que no acaba de aclararse sobre si cuando cesa en ese puesto de trabajo tiene derecho a algún tipo de compensación por el cese o no lo tiene. Veníamos de que no y ahora bueno, hay una cierta divergencia de jurisprudencia causada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en algunos casos ha reconocido que al cese de esa relación de trabajo de funcionario interino le corresponde cobrar una indemnización propia de la terminación de la relación en este caso funcionarial. Pero no os voy a liar con eso. El funcionario interino es una persona que ejerce las funciones propias del puesto de trabajo de funcionario, pero transitoriamente hasta que se ocupa el puesto un funcionario nombrado por seleccionado o el funcionario que estaba, el funcionario de carrera que le corresponda ocupar ese puesto de trabajo. Bueno, los funcionarios se tienen que reclutar también por métodos basados en la igualdad del mérito y la capacidad, pero lógicamente no pueden ser los mismos procedimientos de selección el de los funcionarios interinos, porque lo necesitamos rápido, que el de los funcionarios de carrera, que los estamos seleccionando para siempre. Por tanto, los procedimientos selectivos son por igualdad, mérito y capacidad, pero por procedimientos mucho más ágiles. Por ejemplo, se suele utilizar lo que llaman las bolsas de trabajo, las bolsas de opositores. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen normalmente las administraciones públicas? Pues los opositores que concursaron, quienes opositaron a una oposición, por ejemplo, para maestros, maestros por tanto, funcionarios educativos de una comunidad autónoma, había un puesto tasado, vamos a suponer que había 1000 puestos de maestros, funcionarios de la Comunidad de Madrid. Como solo había 1000, puede ser que concurrieran 10.000 a las oposiciones. Se quedaron fuera 9.000 y fueron nombrados funcionarios de carrera 1.000. Pero los otros es posible que superaran varias pruebas o que tuvieran incluso aprobadas las pruebas definitivas, pero no con suficiente nota como para ser nombrados funcionarios. Pues bien, esas personas que tienen unos méritos, que han acreditado unos méritos, pero no suficientes méritos para ser seleccionados como funcionarios de carrera, esas personas se integran en una bolsa, lo que llama una bolsa de interinos o una bolsa de funcionarios interinos que determina que cuando hace falta cubrir un puesto vacante con un interino, se accede a esa bolsa y se le propone esa interinidad a los que más altos estén en calificaciones en esa bolsa de opositores que no sacaron suficiente nota para ganar la oposición, pero sacaron suficiente nota para mostrar idoneidad, capacidad, mérito y, por tanto, normalmente hay, por ejemplo, en educación hay muchos interinos que son personas que en realidad pudieron superar
todas o parte de las pruebas, pero sin nota suficiente, y se les ofrece ocupar provisionalmente un puesto de interino, para lo cual tienen, porque lo han mostrado, mérito, capacidad en un procedimiento selectivo objetivo. Y en régimen de retribuciones, por ejemplo, como ya he dicho antes, tienen en régimen de retribuciones, permisos, vacaciones, tienen las mismas que un funcionario de carrera, porque desempeñan la misma función. Lo que no tienen lo mismo es el derecho, por ejemplo, a cobrar aquellas retribuciones que están ligadas a la carrera funcionarial, por ejemplo, que están ligadas al mayor número de trienios o sexenios, etcétera, o de que están ligadas a la condición de carrera de un funcionario, que retribuciones que están ligadas a la antigüedad, por ejemplo, de un funcionario, pues esas en principio, lógicamente, no las van a cobrar los interinos porque no tienen esa antigüedad, solo desarrollan esas tareas durante un tiempo. Pásame, Alba. Vale. El siguiente grupo, que es mucho más pequeño en términos de cuantitativos, sería el de los eventuales y los directivos. El personal eventual es pequeño en términos cuantitativos, muy pequeño, y es muy singular, porque el personal eventual, tal y como está definido en el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleo Público, es un personal de confianza o asesoramiento especial, dice la ley, confianza o asesoramiento especial de los cargos de nombramiento político. El personal eventual está normalmente en los gabinetes de los secretarios de Estado, ministros, consejeros, incluso en los ayuntamientos, incluso en los grupos municipales hay personal eventual. ¿Qué es esto? Bueno, todo el que tiene todos los cargos de extracción política, un secretario de Estado, un concejal, una viceconsejera, una consejera, llegan hasta ahí normalmente, desempeñan labores propias de un cargo político y necesitan en su entorno personal que les asesore en condiciones de confianza política. Es decir, no solamente hay que tener funcionarios, que son los que saben hacer las cosas desde el punto de vista técnico, sino que hace falta también asesores para las tareas de dirección política, para las tareas de decisión política que se van a tomar por cargos públicos de extracción política, como puede ser ministro, secretario de Estado, presidente del Gobierno, presidente de comunidad autónoma, concejales, junta de gobierno, el propio pleno de un ayuntamiento. Bueno, para eso está el personal eventual. El personal eventual no son muchos, pero bueno, no son pocos tampoco. Yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid, me parece, por ejemplo, creo recordar que el Ayuntamiento de Madrid solamente asesorando a los grupos municipales del Pleno, me parece que son 50 y tantos, o sea, que no son pocos, y se reparten entre los distintos grupos municipales. Bueno, se eligen, son nombramientos de personal eventual que se eligen libremente, sin ningún procedimiento selectivo, libremente por los cargos políticos correspondientes y cesan automáticamente en el momento en que cesan el cargo que los nombró. Por tanto, ahora mismo, por ejemplo, todo el personal eventual que está trabajando en la Secretaría de Estado de Justicia, por ejemplo, en el gabinete del Secretario de Estado de Justicia hay una serie de eventuales, no sé cuántos serán, a lo mejor son 8 o 10 por ahí. Esas personas son libremente elegidos por el Secretario de Estado y en el momento en que cese el Secretario de Estado, directamente, automáticamente, no hace falta cese, automáticamente cesan en el momento en que cesa en su cargo, el cargo cesa el cargo que los nombró. Su función es la de asesorar, es un cargo de confianza, es muy importante, pero no toman decisiones, no ejercen poder público, y su función es de asesoramiento político o técnico a los cargos políticos. Bien, y luego estaría el personal directivo. El personal directivo no es personal eventual, aunque a veces se confunden. El personal directivo, lo que pasa es que en España no está bien desarrollado, hay poco. En algunas administraciones públicas sí se ha hecho, en el País Vasco, por ejemplo, pero está en muy pocos sitios. El personal directivo sería un tipo de personal cuya función es, el personal directivo es dirigir con criterio de rendimiento los distintos órganos administrativos. Fijaos cómo, para ubicar bien cuál es la función del personal directivo, hay que tener en cuenta que en una administración pública, en su cúspide, hay unos cargos políticos, es decir, pues si pensamos en un ministerio hay
secretarios de Estado y ministros que tienen una dirección política del ministerio, toman decisiones y dirigen políticamente, es decir, son los responsables políticos del ministerio y son nombrados con absoluta libertad por el Consejo de Ministros, son cargos políticos. El ministro lo nombra el Consejo de Ministros, el ministro lo nombra el presidente del gobierno con absoluta libertad. Los secretarios de Estado se nombran por el Consejo de Ministros y no tienen por qué tener ni funcionarios ni no, es decir, a cualquier persona que se considera políticamente idónea para llevar una Secretaría de Estado, pero luego hay que dirigir también todos los servicios administrativos y esa es la función del personal administrativo. Ahí entraríamos ya, por ejemplo, las direcciones generales, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, subdirecciones generales, etcétera, etcétera. Bueno, esta sería la función del personal directivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el personal directivo en España no está claramente diferenciado de la función pública, del personal funcionarial, porque el personal directivo, su función no sería la propia de un funcionario, sino sería la propia de un director de un servicio. El problema es que en España el personal directivo se confunde con el personal funcionarial porque, por ejemplo, la ley dice que para ser director general, que son directores generales, aquellas personas nombradas libremente por el Consejo de Ministros, pero que tengan la condición de funcionario del grupo A1, es decir, de aquellos funcionarios que están en el grupo A1 porque tienen titulación universitaria de grado. Hay puestos, hay cuerpos funcionariales a los que, por ejemplo, el cuerpo de técnicos de administración civil del Estado. El cuerpo de técnico de administración civil del Estado es un cuerpo funcionarial en el que acabaréis muchos de vosotros porque es la típica salida de los graduados en Derecho y Ciencia Política. El cuerpo superior de técnicos de administración civil del Estado, los llamados TAC, para ingresar en ese cuerpo solo se puede ingresar si se tiene un grado universitario, y se supera lógicamente una oposición. Y estos son funcionarios, lo que llamamos el grupo A1. El grupo A1 de funcionarios son todos los que tienen todos los que ocupan, forman parte de un cuerpo al que se accede teniendo un grado en algún grado universitario oficial. Pues bien, dice la ley que para ser director general hace falta, salvo excepciones que son restringidas, hace falta ser de un cuerpo funcionarial al que se accede con titulación universitaria, es decir, con grado A1. Bueno, ¿qué está diciendo aquí la ley? Que el director general lo nombra libremente el Consejo de Ministros, por tanto con criterio político, pero solo entre funcionarios de algún cuerpo al que se accede con titulación universitaria, es decir, con titulación universitaria de grado, es decir, a través de los puestos de función pública catalogada como A1. Bueno, aquí por tanto vemos cómo se está confundiendo en la ley porque una cosa es dirigir un órgano administrativo o dirigir una administración pública o dirigir un ministerio, que en principio lo debería hacer gente con cualificación para dirigir, pero aquí en España lo que se ha dicho es que esa función directiva la ejercen funcionarios públicos del máximo nivel. Y entonces estamos confundiendo qué es la función pública con qué es la función directiva. Por eso digo que también que en España son relativamente pocos los que podemos verdaderamente identificar como personal directivo. Pasa a la siguiente, Alba. Bueno, luego vendría el personal laboral, que ya es el último tipo de personal, que ya lo he anunciado antes. El personal laboral son empleados públicos cuya cuya vinculación funcional se articula a través de un contrato de trabajo y, por tanto, también del convenio colectivo que complementa el contrato de trabajo o al cual se somete el contrato de trabajo. Por tanto, los típicos instrumentos de la relación jurídica laboral, contrato de trabajo y convenio colectivo. Por ejemplo, vosotros tenéis una parte de vuestros profesores son personal laboral. Todos los profesores que se llaman contratados doctor, los profesores contratados doctores, son personal laboral, es decir, tienen un contrato de trabajo con la Administración, con la Universidad Autónoma de Madrid, y ese contrato de trabajo se rige por el contrato de trabajo propio, el de cada uno de ellos, el que firma cada profesor contratado doctor, y por el convenio colectivo del personal de los profesores, del personal contratado docente de todas las universidades madrileñas. Hay un convenio colectivo que fija las condiciones de trabajo de todos los profesores de las 6 universidades públicas madrileñas.
Por tanto, veis cómo este es un personal que hace lo mismo que yo, y es, claro, aquí es donde vienen las paradojas, ¿no? Yo realizo una actividad de enseñanza y de acreditación de conocimientos que es exactamente la misma que la que hace un profesor contratado doctor. Es decir, la función es la misma y sin embargo yo soy funcionario y el otro personal no es funcionario, es contratado. Bueno, aquí vemos algunas de las paradojas que tiene eso de que una misma administración pública pueda tener dos tipos de empleados públicos como mínimo, porque también hemos visto que hay eventuales y personal directivo. Pero los más grandes, los grupos más grandes sin duda son los funcionarios y los laborales. Pues bien, vemos cómo en una misma administración pública e incluso para una misma tarea puede haber funcionarios, en mi caso yo lo soy, y puede haber personal contratado como los profesores contratados doctores. Y nuestro régimen jurídico, nuestra relación jurídica es muy en gran medida distinta. Yo me rijo por completo por el Estatuto Básico del Empleado Público, ellos se rigen por algunos preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público y luego por su contrato de trabajo y por su convenio colectivo. Yo no. En cambio, eso desde el punto de vista subjetivo. Por eso veíamos antes al principio qué importancia tiene distinguir entre el estatuto jurídico subjetivo y el régimen jurídico objetivo del empleo público. Porque si bien nuestra relación jurídica de empleo es bastante distinta, desde el punto de vista objetivo, la regulación del funcionamiento es muy similar, porque la regulación objetiva del trabajo de los profesores doctores, de los profesores contratados doctores y de los profesores funcionarios es muy distinta. ¿Por qué? Porque, claro, a nosotros nos regulan el mismo régimen de horarios, el mismo régimen de tutorías, el mismo régimen de calificaciones, el mismo régimen de vacaciones, y todo eso en el fondo es lo mismo, porque es una regulación objetiva de lo que hacemos. El calendario académico nos vincula, porque es cuando nos dice cuándo tenemos clase, cuándo no, cuándo tenemos que examinar, todo lo que afecta a la regulación organizativa de nuestras funciones es común. Y sin embargo, el estatuto subjetivo, la relación jurídica, es distinta. Por eso veis que conviene tener diferenciado conceptualmente entre la regulación organizativa del empleo público, que en este caso vemos como es común para los laborales y los funcionarios, o la regulación subjetiva de las condiciones de trabajo de los laborales y de los funcionarios, que vemos como depende, que es distinta para los funcionarios y para los laborales. Bueno, luego dentro de los laborales, claro, ya estamos hablando del derecho del trabajo, con algunas matizaciones, con algunas modulaciones, pero estamos hablando de categorías propias del derecho del trabajo. Por eso tenemos personal laboral fijo, tenemos un personal laboral fijo y tenemos también un personal laboral temporal. El personal laboral fijo, es decir, aquel que tiene el personal laboral, aquel empleado público que tiene una relación de trabajo indefinida en el tiempo, solo puede ser despedido por causas objetivas y las condiciones del despido, pues en el caso de que, por ejemplo, hubiera una causa improcedente de despido, pues procedería a la aplicación del derecho del trabajo normal, es decir, la posible obligación de readmisión o en el caso de los despidos cuando fueran nulos, la opción entre inadmisión o indemnización, es decir, lo que es propio del derecho del trabajo, propio de un empleado fijo que, por tanto, tiene una relación laboral de empleo indefinida en el tiempo, interrumpible mediante un despido, pero que ese despido tiene que estar justificado, tiene que ser, solo puede ser justificado por causas objetivas, porque si no estaríamos ante una causa de despido ilegal y, por tanto, pues, procedería o bien depende de los casos, la admisión o bien la indemnización. Bueno, pero también hay personal laboral temporal. Vemos, por ejemplo, como una práctica que se hace muy frecuentemente en la administración educativa en la Comunidad de Madrid, es contratar a profesores, contratar personal durante un tiempo determinado, y cuando llega el verano se les termina ese contrato y se les vuelve a contratar por otro periodo de tiempo después. Es decir, es muy frecuente que en la administración pública haya contratos laborales temporales para un tiempo concreto. Lo que pasa es que muchas veces eso lo que encubre son abusos de personas que en realidad tienen una relación laboral indefinida, una relación laboral, pero que se articula a través de una cascada de contratos laborales temporales encadenados. A veces la jurisprudencia reacciona contra eso y a veces no. Y luego estaría
un tipo que tiene mucha importancia en el ámbito administrativo porque es una creación en realidad jurisprudencial, que es el laboral indefinido no fijo, que es una cosa muy llamativa. El personal indefinido no fijo de las administraciones públicas tiene que ver con una respuesta jurisprudencial a algunos fenómenos de fraude que se han producido en el ámbito laboral, en el empleo laboral de las administraciones públicas. Os pongo un ejemplo para que veáis dónde empiezan a hacer esto y cómo esto lo que muestra en realidad esta figura del personal laboral indefinido, no fijo, que no es poco y da muchísimos problemas porque produce muchas contradicciones internas. Esto está... uno de los fenómenos donde se empezó a crear o donde la jurisprudencia empezó a crear esta figura del laboral indefinido no fijo es cuando se contrata en condiciones irregulares a personal laboral al servicio de una administración pública. Os voy a poner un ejemplo que es real. Nosotros tenemos en el derecho del trabajo, creo recordar que es el artículo 45, pero no estoy seguro, porque va cambiando, pero creo que es el Estatuto de los Trabajadores en cualquier caso. El derecho del trabajo tiene una norma que dice que cuando se está realizando una prestación laboral en fraude de ley, es decir, cuando se está realizando de hecho una actividad laboral, incluso retribuida, pero que es una actividad fraudulenta, por ejemplo, cuando no hay contrato de trabajo, cuando se realiza una actividad laboral no mediando contrato de trabajo, incluso aunque esa persona se le retribuya por ello, esa relación laboral de hecho que no está amparada en un contrato de trabajo, si se identifica y si se identifica, procede la declaración de una relación de trabajo, una relación contractual indefinida. Es decir, para proteger al trabajador de que no esté siendo abusado por parte de un empleador que le tenga sin contrato de trabajo, realizando una actividad laboral incluso retribuida, pero no amparada por las garantías de un contrato de trabajo formal, lo que hace la ley es que lo que dice es, como pillemos a un empresario que hace eso, al empresario que se le pille teniendo un trabajador sin contrato de trabajo, lo que vamos a hacer es presumir la existencia de una relación laboral indefinida. Vamos a presumir que hay un contrato de trabajo y que ese contrato de trabajo además es indefinido. Claro, eso es una norma que tiene mucho sentido en el empleo público, en el empleo privado, en el ámbito laboral, porque es un mecanismo intuitivo de los trabajadores para evitar abusos empresariales. Lo que se dice es, como un empresario tenga un trabajador sin contrato y ese trabajador denuncie, lo que se va es a declarar judicialmente la existencia de una relación de trabajo y además que esa relación de trabajo es indefinida. Por tanto, a partir de ese momento, ese trabajador solo podrá ser despedido conforme a las exigencias objetivas de un posible despido. Es decir, ese trabajador ya solo va a poder ser despedido por causas objetivas. Esto, si os dais cuenta, es una especie de dramatización que hace la ley para proteger al trabajador, diciendo que no le compensa a un empresario tener contratados durante un tiempo, durante un mes, durante 2 meses, incluso durante mucho tiempo, no le interesa tener a personas sin contrato realizando una actividad porque la consecuencia puede ser muy grave para él, porque va a tener declarada una relación laboral y además con carácter indefinido que solo va a poder resolver mediante una causa objetiva. Bien, esto está muy bien para el ámbito de las relaciones particulares. ¿Por qué? Porque es un equilibrio, es un punto de equilibrio entre la posición del empleador y la posición del trabajador. Para proteger al trabajador, lo que hacemos es que creamos una ficción de contrato de trabajo indefinido para que ningún empleador se atreva a reclutar a trabajadores en condiciones de fraude. Pero ¿qué pasa cuando esa misma regulación del Estatuto de los Trabajadores la aplicamos al ámbito de la administración pública? Pues un ejemplo muy fácil y real de ejemplificarlo. Bueno, yo estoy aquí como concejal durante un tiempo o como alcalde y lo que digo es, bueno, yo voy a estar aquí durante poco tiempo, voy a estar durante 4 años, en el mejor de los casos. Pero tengo una familia numerosa, tengo amigos, tengo primos y entonces a lo mejor es el momento de favorecerles. ¿Cuál es la mejor manera que tengo de favorecerles? Pues les voy a decir que vengan a trabajar aquí durante un tiempo
y que ellos mismos, o yo incluso, voy a llamar a la inspección de trabajo y lo que voy a decir es, aquí hay personas trabajando sin contrato de trabajo. Están realizando una actividad y no tienen contrato de trabajo. Entonces, bueno, esas personas que de hecho están haciendo esa actividad demandan el reconocimiento de la existencia de una relación de trabajo y, lógicamente, como esa situación existe, ese personal, conforme al Estatuto de los Trabajadores, va a conseguir que esa persona se declare que está ejerciendo una relación, está desarrollando una relación laboral, se presume la existencia de un contrato de carácter indefinido. De esa forma, hemos visto cómo una persona que de hecho estaba trabajando, por ejemplo, en un ayuntamiento, esa persona que está trabajando en un ayuntamiento consigue tener un puesto de trabajo fijo en el ayuntamiento sin haber superado ninguna prueba de selección para ser empleado público de una administración pública. Y el empleador no sufre. ¿Por qué? O la persona que ha actuado en este caso como empleador. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar durante un tiempo determinado. Es decir, es más, es que esa persona, ese concejal o ese alcalde, ha podido tener interés en crear esa situación irregular para favorecer a una persona que adquiere una condición de personal laboral fijo en esa administración pública. Al tiempo, a los 2 años, se va el concejal o se va el alcalde y ha dejado colocado indefinidamente a un trabajador. Vemos cómo hay supuestos, y este no es el único, como en el cual el derecho del trabajo, que funciona muy bien cuando hay una relación entre empleador y empleado en el ámbito privado, porque están compitiendo por plusvalías y tiene mucho sentido proteger al trabajador en una administración, perdón, en una empresa privada, porque ahí lo que estamos es ante un conflicto de intereses donde hay un riesgo de abuso por parte del empleador para quedarse con la mayor parte posible de las plusvalías y abusar de la posición de subordinación que tiene un trabajador. Eso funciona muy bien o puede funcionar muy bien en el ámbito del derecho del trabajo, en el ámbito de las relaciones privadas, porque en el ámbito de las relaciones privadas hay ese conflicto de intereses y articula ese conflicto de intereses la presunción de que quien está trabajando lo está haciendo con un contrato indefinido y de esa manera se le protege. Pero ahora, si nos vamos a la administración pública, nos damos cuenta de que eso puede ser un problema. ¿Por qué? Porque eso puede dar lugar a abusos, porque no hay un empleador como tal. No, el empleador, aquí no es el empleador de una relación laboral privada. El empleador es una persona que tiene un cargo político durante un tiempo, donde está manejando dinero que no es suyo, que es dinero público, donde puede tomar decisiones que pueden incluso arruinar su administración pública y a él le da igual, porque cesa en su puesto, deja eso ahí y él no tiene ningún sacrificio patrimonial directo. Bueno, eso hace que esta aplicación sin más del derecho del trabajo al empleado público, aunque es verdad que decimos que los laborales se rigen por el derecho del trabajo, a veces el derecho de trabajo se manifiesta manifiestamente inidóneo para regular una relación laboral, pero en el marco del empleo público. Bueno, los tribunales han reaccionado contra este y otros supuestos, adecuando, modulando, adaptando la legislación laboral, el derecho de los trabajadores, cuando ese derecho de los trabajadores rige en un ámbito de empleo público. ¿Cómo lo han hecho? Pues, por ejemplo, en este caso concreto diciendo, bueno, a ver, sí que es verdad que conforme al Estatuto de los Trabajadores, una relación de hecho laboral, en la medida en que es fraudulenta porque no está amparada por un contrato de trabajo, se presume, conforme al derecho del trabajo, que es indefinida. Pero indefinido significa en el ámbito del empleo público, indefinido no es para siempre. Significa que esa persona va a seguir ahí indefinidamente mientras se provee ese puesto de trabajo de una forma regular. Es decir, cuando haya un procedimiento selectivo para incorporarse a ese puesto de trabajo y se provea ese puesto de trabajo mediante un procedimiento selectivo contradictorio, es decir, con concurrencia de distintas personas, en ese momento esa persona está en esa condición de indefinido, pero no es fijo, sino que esa persona estará ahí mientras no se provee ese puesto de trabajo de la manera correcta, de la manera regular. Por tanto, ¿qué es lo que ha creado ahí la jurisprudencia? Ha creado una figura que no está propiamente en el derecho del trabajo, que es el indefinido no fijo, que es se presume la existencia de un contrato
de trabajo en esa administración pública, pero es un contrato de trabajo indefinido mientras no se provea ese puesto de trabajo de la forma regular. Por eso le llama la jurisprudencia a esto el personal laboral indefinido no fijo, es decir, es indefinido por ahora, pero no es fijo, es decir, no es permanente. En el momento en que se provea regularmente ese puesto de trabajo, esa persona que estaba protegida con esa condición de indefinición del puesto de trabajo cesa en la posición. ¿Veis, por tanto, cómo el derecho del trabajo sí que es verdad que funciona en el ámbito de las relaciones laborales del personal laboral de las administraciones públicas, pero la jurisprudencia y a veces incluso las leyes cada vez tienen más modulaciones, más excepciones, no solo por tanto las que ya de por sí tiene el Estatuto Básico del Empleado Público, que contiene algunas normas que desplazan, como hemos visto antes, al Estatuto de los Trabajadores, sino que incluso la jurisprudencia ha ido haciendo adaptaciones, también cuando rige, por ejemplo, cuando se puede aplicar un expediente de regulación de empleo, o ahora como estamos viendo, un expediente de regulación temporal de empleo. Bueno, pues aquí ya empiezan las matizaciones, ¿no? Bueno, pues se considera que el personal laboral de una administración pública no puede ser incluido en un expediente de regulación temporal de empleo. ¿Por qué? Bueno, pues porque las administraciones públicas, por definición, no están en riesgo de insolvencia, en riesgo de quiebra. Entonces dice, una administración no pública no puede utilizar un expediente de regulación temporal de empleo porque no está en riesgo de insolvencia, etcétera, etcétera. Vemos cómo, por tanto, algo que en principio debería ser aplicable al personal laboral de una administración pública en una situación de crisis, como es un expediente de regulación temporal de empleo, se concluye que ese tipo de mecanismos, aunque es verdad que en principio están previstos por la ley para todo tipo de trabajadores, no se va a aplicar a los trabajadores porque no es lo mismo un trabajador de una administración pública que un trabajador de una empresa. Vemos, por tanto, cómo en principio el derecho del trabajo se aplica a los empleados laborales de una administración pública, pero con bastantes modulaciones. Unas porque las impone directamente el Estatuto Básico del Empleado Público, otros porque las imponen otras leyes y otros porque la propia jurisprudencia ha dicho esto así tal cual no es aplicable. Bueno, Alba, creo que era la última, ¿no? Pero una cosa. Sí. Primero el tema de cómo se regula, por ejemplo, todo el tema del sueldo y tal en este laboral indefinido. Es que eso no lo he entendido muy bien. Eso, y una vez que se crea el puesto, no se consolida de por sí. O sea, hace falta que en un ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, que se regule en un futuro para la creación de ese puesto. O sea, en el momento que la persona se jubila o se va, o sea, ya no existe ese puesto a menos que se haya regulado a posteriori. Bueno, es que hay muchas cosas que te faltarían para que, claro, es difícil, sin haberlo explicado todo, es difícil que entiendas algunas cosas que todavía no sabes. Mira, lo primero, el personal, dentro de la administración pública, el personal laboral, como tal personal laboral, sabemos que tiene dos cosas, un contrato de trabajo y un convenio colectivo. Lo que pasa es que los convenios colectivos pueden ser el mismo convenio colectivo que se le aplica al mismo tipo de trabajadores de su gremio. Por ejemplo, puede ser que se esté contratando a una persona para desarrollar funciones de albañil. Entonces le vas a decir, bueno, el convenio colectivo que se va a aplicar es el que tiene ese tipo de trabajo con carácter general. Es decir, no hay un convenio colectivo específico que regule a los laborales que desarrollan tareas de albañil para un ayuntamiento. Pero luego hay otros convenios colectivos que son para el personal laboral de administraciones públicas, es decir, convenios colectivos que están pensados específicamente para el personal laboral. Os he puesto antes el caso de los profesores contratados doctores, que es para personal laboral de administraciones públicas. Bueno, entonces, los laborales, a diferencia de los funcionarios, los laborales negocian, tienen derecho a la negociación colectiva conforme al artículo 37 de la Constitución y, por tanto, en la medida en que los laborales tienen derecho a la negociación colectiva, pactan sus condiciones de trabajo. El comité, en la Universidad Autónoma hay un comité de empresa. Hay un comité de empresa en el cual, en ese comité de empresa, negocia las condiciones de trabajo del personal laboral de la Universidad Autónoma con la propia Universidad Autónoma. Por tanto, sus condiciones de trabajo, que es creo una de las cosas que preguntabas, las condiciones de trabajo de los laborales están fijadas en
su contrato de trabajo, pero sobre todo en los convenios colectivos que pueden ser generales o pueden ser específicos para personal laboral de administraciones públicas. Y ahí, como hay negociación colectiva, hay condiciones de trabajo. Bueno, esto es una cosa. Otra cosa. Pero, en una o sea, administración... si Dime. el laboral es indefinido, o sea, hemos hablado que es una figura nueva, ¿no? O sea, yo lo he pensado mal a decir, el alcalde coloca a su primo o a su sobrino o algo así, ¿no? Sí. O sea, en un puesto, o sea, ahí no se ha regulado ninguna, o se ascribe directamente al convenio ya regulado por otros laborales. Claro, bueno, es que claro, ese caso que te he puesto, claro, ahí notas como todo es irregular. ¿Por qué? Primero, porque es irregular. Porque en la administración pública, todos los puestos de trabajo de una administración pública, todos, de un ayuntamiento, de cada ministerio, de la universidad autónoma, todos están descritos, definidos y ordenados en lo que se llama la relación de puestos de trabajo, abreviadamente RPT. Una relación de puestos de trabajo, si tú te miras, por ejemplo, la Diputación Provincial de Sevilla, entras a la web de la Diputación Provincial de Sevilla, verás la relación de puestos de trabajo y te dice puestos de trabajo y te dice, uno, bueno, puedo hacerlo con dos criterios. Por ejemplo, dice puestos de trabajo en área de gobierno, en Diputación Provincial de Sevilla, servicios sociales, y te dice puestos de trabajo, y dice 2 de asistentes técnicos, 1 de administrativo, 5 de auxiliar administrativo, 4 de médicos de no sé qué, es decir, te va diciendo cuánto. Dicen retribuciones básicas, tal, complemento específico, tal, y luego te dice, ese puesto de trabajo está definido y te dice funcionario, laboral, funcionario, es decir, de cada uno de ellos, de cada puesto de trabajo, la relación de puestos de trabajo dice cuáles son las funciones y cuál es su estatuto jurídico, cuál es su régimen jurídico. Y en la misma relación de puestos de trabajo aparecen funcionarios, laborales, eventuales, es decir, ahí están todos. Lo que pasa es que diferencia cuál es el régimen jurídico de cada uno y, por tanto, también el régimen de acceso. Muy bien. Tú imagínate que en la Diputación Provincial de Sevilla están definidos vamos a suponer, los 2.000 o 1.000 puestos de trabajo que tenga la Diputación de Sevilla, están definidos todos esos puestos de trabajo, todos, este es A1, este es A2, este es C, este tiene tales retribuciones, vale. Y hay uno que no está, por ejemplo, porque ahora mismo están todos ocupados, entonces hay una tarea que no está, pero esa tarea de hecho se está haciendo. Por ejemplo, de repente descubrimos con que hay alguien que se dedica todos los días, pues no sé, se dedica todos los días a limpiar el edificio de la Diputación de Sevilla y ese puesto de trabajo no está. Pero hay una persona que de hecho todos los días va, abre y limpia. Entonces se denuncia a la Inspección de Trabajo o se denuncia directamente al juzgado social. Entonces se dice, mire, yo estoy trabajando aquí, todos los días soy el que limpia los pasillos del edificio de la Diputación Provincial. Y ese puesto de trabajo no está en la relación de puesto de trabajo, no existe. Es igual, porque a efectos del derecho del trabajo, lo que dice es, bueno, pero ese trabajo se está haciendo. Pues si ese trabajo se está haciendo, es que hay un contrato de trabajo. Y diríamos, pero bueno, ¿y cuál es el puesto de trabajo que está ocupando esta persona? Si no está en la relación de puesto de trabajo. Desde la perspectiva del derecho laboral y, por tanto, del juez de lo social, del magistrado de lo social, lo que diría es, no me venga usted con asuntos de derecho administrativo. Yo lo que digo es que quien está haciendo un trabajo se le presume un contrato de trabajo. Si está o no previsto ese puesto de trabajo en la administración, en la Diputación Provincial, ese es un problema administrativo. Pero desde el punto de vista del derecho de trabajo, este trabajador tiene derecho a la declaración de existencia de una relación laboral indefinida. Entonces, como consecuencia justa, entonces lo que dice es, saque usted las consecuencias. Por tanto, como ese puesto de trabajo existe, páguele. Dice, bueno, y la Diputación dice, pero si es que yo no tengo ese puesto de trabajo. Dice, pero que no venga usted con historias. Que la ley lo que dice es que a todo trabajador que está trabajando se le presume una relación de trabajo indefinida. Usted arregle lo que tenga que arreglar internamente para ejecutar esta sentencia por la que yo declaro la existencia de una relación laboral indefinida. Que usted tiene que ampliar la relación de puesto de trabajo, pues amplíela. Usted verá lo que hace, pero no me venga usted con una excusa administrativa para aplicar una ley que garantiza al trabajador la relación
la existencia de la relación de puesto de trabajo. ¿Veis cómo ahí el problema es que chocan dos mundos que están pensados con una lógica distinta? Toda la lógica del orden administrativo de cada puesto de trabajo esté ordenado, tenga su sistema de acceso, tenga sus retribuciones predeterminadas, todo esto, y luego la lógica del derecho del trabajo que protege a un trabajador que esté siendo objeto de un abuso por parte de un empleador. El derecho del trabajo te da una respuesta que es considérese una relación laboral indefinida, y el derecho administrativo te está diciendo que, bueno, a efectos del derecho administrativo lo que importa sobre todo es que haya seguridad jurídica, orden, mérito y capacidad, que no entre nadie que no haya mostrado mérito y capacidad. ¿Ves cómo son dos perspectivas distintas que chocan? Y por eso la jurisprudencia tiene que hacer encajes muy difíciles, porque son dos lógicas completamente distintas. ¿Lo ves? Sí, perfectamente. Entonces, en el momento... Bueno. Perdón. Es que me ha surgido duda. Entonces, si pueden negociar las condiciones de trabajo, ¿podría haber, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid un profesor funcionario y un profesor contratado que cobren sueldos diferentes, aún realizando es que de hecho es así. Yo gano, me parece que son con mis complementos personales y todo eso, yo gano 3.200 o 3.300 euros más o menos al mes, y los profesores contratados doctores ganan unos 2.000 y algo. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Bueno, a lo mejor también influye que yo sé más. Puede ser. Pero está curioso. Ya está, Bueno, perdona, Javier. Bueno, no sé quién estaba hablando antes, que le he cortado. Sí, no, yo lo único del tema era, en el momento eso, que el juzgado de lo social obliga a la administración a decir, vale, tienes que regularlo, entonces ya se consolida ese puesto de trabajo, o no tiene por qué. O sea, consolidarlo estoy entendiéndome que no sé si estoy usándolo. La administración no tiene que consolidarlo. Lo que le dice es este puesto de trabajo, esta persona está indefinido mientras no, mientras no solucionen la parte organizativa de eso. Entonces el ayuntamiento lo que puede decir es, bueno, una de las cosas que puede decir es, voy a reconfigurar este puesto de trabajo y voy a declarar que este puesto de trabajo se extingue. Este puesto de trabajo, pero tengo que decir, bueno, este puesto de trabajo de hecho existe y tengo que iniciar un procedimiento de modificación de la relación de puestos de trabajo para decir que este puesto de trabajo que de hecho existe deja de existir. ¿Vale? Pero tienes que, de alguna manera, tienes que regularizarlo. O sea, tienes que cambiar la estructura objetiva para que esa persona pueda ser despedida. Porque lo que viene a declarar el juez es que ese puesto de trabajo existe. Y mientras exista y no se provea por un procedimiento regular, esta persona va a seguir allí. Puedes hacer dos cosas, o bien decir, como existe, lo voy a regularizar y lo voy a sacar a concurso o a un procedimiento selectivo para su cobertura, o bien puedes decir, bueno, pues existe, pero voy a modificar la relación de puesto de trabajo para que deje de existir. ¿Vale? Vale, perfecto. Gracias. ¿Cuáles son como los requisitos para que una persona contratada laboral se considere como un empleado público? O sea, en el sentido de que si es un puesto de trabajo estructural, no sé, como que a mí me entran más de contradicciones con eso, pero no sé, si hay un profesor que lleva 20 años de contratado y es, no sé. No, pero ahí pasa una cosa, Alba, eso es distinto. Una persona que tiene un contrato de trabajo en la universidad, a ver, es que a lo mejor una persona que tiene un contrato de trabajo en una universidad está perfectamente, es una situación legal, es decir, una persona con su contrato de trabajo indefinido, lo que tiene es un contrato de trabajo indefinido, es decir, está en unas condiciones de empleo y por tanto su situación es plenamente legal y no hay nada que cambiar ni que reconocer ni nada. Es decir, esa persona puede en un momento determinado decir, bueno, pues yo ahora quiero ser funcionario y voy a opositar a una oposición. O puede decir, yo estoy contento. Por ejemplo, ten en cuenta que en algunos sitios, en algunos países y también en algunas comunidades autónomas, tienen, por ejemplo, Cataluña, tienen un personal contratado en las universidades, tienen un contrato, un tipo de contrato que ellos le llaman, me parece, profesor lector, que está muy bien retribuido, que está mejor retribuido que el mío. O sea, no tiene nada, no hay una relación directa entre ser funcionario y cobrar más dinero, ¿eh?
Lo que pasa es que, por ejemplo, la diferencia entre un profesor titular, un profesor titular creo que está cobrando alrededor de los 2.200, 2.300, 400 euros al mes, más o menos. Y os decía que un profesor contratado doctor puede estar cobrando 2.200, o sea, la diferencia es mínima. O sea, entre un profesor titular es funcionario. Es decir, son dos figuras distintas que se han utilizado, bueno, por razones a veces coyunturales, porque si pagaba seguridad social uno, si no, no sé qué, bueno. Pero hay contratos, por ejemplo, laborales muy bien pagados. Hay contratos laborales, bueno, aquí hay grandes paradojas, por ejemplo. Para que veáis cómo, bueno, ahí empiezan también las relaciones laborales especiales. Por ejemplo, Red Eléctrica es una entidad pública empresarial. Red Eléctrica es una entidad pública empresarial que gestiona las infraestructuras de suministro eléctrico para que luego haya varios operadores privados, Endesa, todas las empresas privadas, Fenosa, todas estas que gestionan servicios de suministro eléctrico. Pero hay una entidad pública empresarial que se llama Red Eléctrica Española, que por tanto es una administración pública, ¿os acordáis? Una entidad pública empresarial es una administración pública que actúa en el mercado y que se rige por el derecho privado. Pues bien, el presidente de Red Eléctrica Española era Jordi Sevilla, que había sido ministro en la época de Zapatero, y tenía unas retribuciones que, si las miráis, él estaba con un contrato de trabajo especial, una relación laboral especial de alta dirección, y tenía un contrato de trabajo que podía ser, sin exagerar, 100 veces superior, 100 veces, bueno, a lo mejor 100 veces no, pero 10 veces o 15 veces superior al del presidente del gobierno. Por tanto, una relación laboral, en este caso una relación laboral especial, puede estar mucho mejor retribuida que una posición funcionarial o que, con el puesto del presidente del gobierno no es un funcionario, que cualquier funcionario, el más alto de los funcionarios posibles. O sea que el personal, no pensemos que el personal contratado está en peores condiciones, no, el personal contratado puede estar en muy buenas condiciones. Son estatutos jurídicos distintos que se han pensado para razones distintas. Lo que en algún momento se consideró es que es un error de concepto. Por eso, cuando se empezó a generalizar los contratos laborales en el ámbito público, se pensó que el contrato laboral es que daba mucha flexibilidad. Entonces, ¿para qué hacer funcionarios cuando podemos tener laborales que, bueno, como muestra el mercado de trabajo, pues, oye, contrato a uno, contrato a otro, pero luego termino este contrato, no sé qué? Bueno, eso es mentira, porque ni las relaciones laborales son tan flexibles como se pensó en ese momento, ni verdaderamente luego esa aparente flexibilidad va a ser ejercida por una administración pública. Y vuelvo a la misma idea de antes. Fijaos cómo hay un dato muy significativo. Hay un dato muy significativo, y es que en la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene muchos laborales, tiene muchos profesores contratados doctores y también tiene mucho personal laboral, por ejemplo, en administración y servicios. La administración y servicios, bueno, hay de todo, pero hay bastantes laborales también. En técnicos de laboratorio, por ejemplo, técnicos de laboratorio creo que son todos laborales. Bueno, pues en la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene muchos laborales y tiene muchos funcionarios, nunca, que yo sepa, se ha despedido a un laboral. Nunca se ha despedido un laboral. Bueno, eso hace pensar, es que todos los laborales trabajan bien, ningún laboral ha hecho nunca nada que mereciera un despido, porque llama un poco la atención que en el ámbito del trabajo normal, en las empresas normales, hay despidos continuamente por malos tratos, o sea, por absentismo laboral, por bajo rendimiento, por no sé qué, por un montón de causas objetivas o subjetivas. Hay un montón de despidos posibles en el ámbito privado. ¿Cómo es posible que en la Universidad Autónoma de Madrid nunca se despida a nadie? Pues la razón es muy sencilla y es jurídica. ¿Pero del personal laboral que contrata la universidad o incluyes también a las subcontratas? No, eso es otra historia. Hablo de cuando la parte contratante es la universidad. Otra historia distinta, que es muy distinta, es los contratos de servicios que la universidad tiene con empresas, por ejemplo, para la limpieza de los edificios o para jardinería. La universidad contrata con un contrato administrativo, la universidad contrata con empresas la limpieza o la jardinería.
Y esas empresas tienen un personal. Y a veces esas empresas subcontratan, a veces, y otras veces no. Pero eso ya no es una relación laboral con la universidad, ¿vale? ¿Lo entiendes? Es que, no sé, no entiendo por qué no es una relación laboral con la universidad si tu puesto de trabajo está en la universidad y realizas las mismas funciones que otro personal laboral de la universidad. Bueno, no lo es porque aunque tu contrato de trabajo, claro, porque hay algunos trabajos, algunos trabajos donde justamente la prestación laboral se tiene que dar en la sede de otro. Eso es muy típico, por ejemplo, en los servicios de limpieza. Los servicios de limpieza nunca se hacen, son servicios que se prestan siempre en la sede de otro, pero en el mundo privado y en el mundo público. Es decir, cuando una empresa que tiene unos trabajadores, cuando le contrata otra empresa para que le limpie los edificios, los trabajadores de la empresa de limpieza siempre están desarrollando su actividad laboral en otro edificio que no es el propio. Porque hay puestos de trabajo que intrínsecamente requieren que prestes la actividad, desarrolles la actividad en la sede, el lugar, el edificio de otro. Por tanto, y eso no altera el tipo de relación jurídica. O sea, una empresa tiene a sus trabajadores, lo que pasa es que esos trabajadores tienen que actuar donde es necesario su trabajo. En este caso, por ejemplo, la Universidad Autónoma tiene un contrato con una empresa y los trabajadores de esa empresa tienen que trabajar en el único sitio donde se puede cumplir ese contrato, que es en los edificios de la Universidad Autónoma. Pero eso no significa que ¿Podrían ser contratados de la Universidad Autónoma? Sí, podrían serlo. O sea, la Universidad Autónoma podría gestionar directamente el servicio de limpieza, podría hacerlo, podría tener personal laboral propio. ¿Compensa o no compensa? Pues puede ser que sí y puede ser que no, depende. Yo te voy a poner, para que tú lo veas, el ejemplo que me contaba a mí hace unos años un alcalde. Me decía, un alcalde socialista. Me decía, bueno, tengo aquí la gran paradoja, y es que yo tengo la mitad de los parques del municipio, un municipio grande, la mitad de los parques los tengo en gestión directa, es decir, la mitad del cuidado de los parques lo estoy haciendo con mis propios empleados, normalmente en régimen laboral, aunque había algunos funcionarios también, por tanto, contratados míos, y tengo la otra mitad de los parques la tengo contratada con una empresa de jardinería que tiene a sus propios trabajadores. Por tanto, uno lo estoy haciendo en gestión directa con mis propios empleados en régimen laboral y otro lo estoy haciendo a través de un contratista, a través de una empresa que se dedica a jardinería que tiene sus propios empleados, por supuesto laborales. Dice, el absentismo laboral en el caso de el absentismo laboral en los parques que yo estoy gestionando directamente con mis propios empleados es, no recuerdo bien la cifra, pero vamos a suponer que es que se pierde un 13%, no me acuerdo cuál era, un 13%, o hay un 13% de absentismo laboral. El absentismo laboral en el trabajo, en los parques que se gestionan a través de una empresa por medio de un contrato, es del 4%. Dice, claro, a mí me gustaría hacerlo en gestión directa, porque ¿qué necesidad tengo de darle dinero, regalarle dinero darle dinero a una empresa, pudiendo quitarme el intermediario, quitarme a esa empresa y darle todas las plusvalías a los trabajadores? El problema es que hay una diferencia de casi 15 puntos de absentismo laboral y eso me haría que la gestión directa fuera mucho más cara. Conclusión, que si, en mi opinión, y esto lo vamos a ver en los próximos 10 años, si el régimen de funcionamiento de las administraciones públicas, el régimen de empleo público, asegurara el rendimiento de todos los trabajadores, toda la gestión debería ser directa, porque es mucho más productiva. Porque una administración no genera beneficios, no reparte plusvalías, no tiene que dar beneficios económicos a ningún accionista. Por tanto, una gestión directa de un servicio público siempre sería más rentable a través de tus propios empleados públicos, siempre sería más rentable que gestionar indirectamente a través de una empresa concesionaria, una empresa contratista que tiene sus propios trabajadores. Problema, que no hay cultura, no hay ni siquiera, o sea, hay una baja cultura de servicio público y hay una baja moral de servicio público. Porque buena prueba de ello es que una parte de los empleados públicos, como saben que están al servicio de una administración pública que tiene normalmente poco interés en controlar el desempeño real del servicio, como está ocurriendo por ejemplo, ahora en la universidad,
en la medida en que tiene poco interés, sabe que puede bajarse perfectamente a tomar un desayuno 1 hora y media, ir a hacer la compra saliendo en el horario de trabajo, entrar tarde, que le fiche uno a otro. Todo eso ocurre y eso lo que hace es que lastra la productividad en la administración. Eso y muchas otras cosas, la formación, etcétera, etcétera. Como no hay una buena cultura de servicio público, como no estamos tomándonos los servicios públicos en serio, lo que estamos haciendo es artificialmente hacerlos mucho más costosos, y al hacerlos mucho más costosos lo que estamos haciendo es que no se puede competir, no están pudiendo competir en rentabilidad con un servicio gestionado indirectamente a través de una empresa.